to the top, never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto, yeah. Brand new bands for the auto, oh. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like Lotto. Y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Vault full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it out big. Said it, never had to shout it. They said I couldn't never do it, okay, how's this? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To-do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Okay. Look, flows the same now. Paved the way to snakes and fakes are chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Vamos a seguir con los temas, como os decíamos antes en la agenda. El siguiente es súper interesante. Sofía, además, le toca hoy hacerlo sola a la pobre porque su compañero Nacho no ha podido venir finalmente. Así que un fuerte aplauso a Sofía, que nos va a contar todos los trucos sobre Microsoft 365 Copilot. Gracias. Suerte. Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta sesión, que hay sesiones paralelas muy interesantes. Disculpad si alguien estaba esperando a Nacho aquí conmigo, pero bueno, ha surgido un imprevisto y no va a ser posible, ¿vale? Antes Fernando comentaba que dentro del proceso de adopción con M365 Copilot, uno de los principales problemas que estamos teniendo es el hacer prompting. Como cualquier cambio dentro del puesto de trabajo, un cambio en la tecnología implica un cambio en la forma de trabajar. Esto es un cambio cultural y esto es un choque, ¿vale? Y normalmente es un proceso. No podemos pretender que de la noche a la mañana todos sepamos hacer prompting cuando nunca lo habíamos hecho antes. Entonces, de eso va un poquito la sesión de hoy. Voy a intentar centrarme en estos puntos que comentábamos aquí. Lo primero es, oye, ¿qué es esto del prompting? ¿Cómo podemos hacer buenos prompts? ¿Y cómo podemos exprimir al máximo? Lo siguiente, bueno, esto del prompting no se nos da bien todavía, porque se nos va a dar bien. ¿Dónde me puedo inspirar? Y por último, os voy a contar casos de uso reales, ¿vale? Que utilizamos nosotros en nuestro día a día, que nos han compartido algunos clientes, y ejemplos de un buen y un mal prompt, ¿vale? No creo que se pueda decir un mal prompt, no tiene por qué haber malos prompts, pero sí que hay algunos que nos dan resultados muchísimo mejores de lo que estamos esperando, ¿vale? Entonces, lo primero, y vamos a empezar por esto del prompt. Todos estamos escuchando el prompt en todos lados, el prompting, he escuchado esta ingeniería de prompting. No creo que tengamos que ser ingenieros de prompting para tener un buen resultado a la hora de trabajar con M365 Copilot. El prompt es cómo nosotros le pedimos algo a Copilot, ¿vale? La manera en la que nos comunicamos con Copilot. Es importante que tengamos claro que hay que trabajar de forma natural. Tiene que ser un lenguaje sencillo, natural, claro, pero hay que tener en cuenta una serie de requisitos, ¿vale? Lo voy a dividir en tres partes. El primero es, dile a Copilot lo que quieres. Igual que si lo estamos pidiendo a un asistente, a una persona que trabaja con nosotros, oye, sé claro, explícale lo que quieres, ¿vale? Ya sea crear, ya sea transformar, ya sea editar. Oye, necesito que edites esto, ¿vale? Ese es el primer punto. El segundo punto es incluir los ingredientes importantes. Y esto lo dividimos en 4 partes. El objetivo, el contexto, la fuente y las expectativas. ¿Por qué es importante esto? Lo primero es decirle qué es lo que quieres, ¿vale? Que es lo que decíamos antes. Quiero que generes, quiero que edites, quiero que transformes. Quiero que hagas esto. Pero necesitamos darle contexto. Copilot no está en nuestra mente. Recordemos que es nuestro asistente, ¿vale? Y tenemos que decirle qué es lo que necesitamos y darle ese contexto. Oye, me tengo que preparar para una reunión con un cliente, perdonad, para presentarle X proyecto, entonces ya le estoy dando contexto de para qué quiero lo que le he pedido. Lo segundo es la fuente. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con el tema de la fuente. M365 Copilot, por defecto, y luego veremos el por qué digo por defecto, lee o busca la información en Graph, ¿vale? En Microsoft Graph. No sé si lo habéis escuchado, si no lo habéis escuchado, si es un palabra nuevo. ¿Qué es Graph? Es el entramado de información que hay detrás de nuestros usuarios, que hay detrás de nuestro tenant. Entonces, le tenemos que ser específicos. Por defecto, va a buscar ahí, ¿vale? Va a buscar en todo nuestro graph. Pero si queremos que vaya a un email concreto, a un documento concreto, información sobre algo concreta, pues tenemos que decirle la fuente sobre la que queremos que obtenga la información. Y por último, las expectativas. Oye, céntrate en 2000 palabras.
hazlo de un lenguaje formal, un lenguaje informal. Seamos precisos, ¿vale? Y por último, y de verdad que esta parte creo que es la más importante porque es donde está habiendo mucha frustración. ¿Qué es lo que está pasando? Yo le pido a Copilot algo. El resultado, no me convence. No te quedes con ese primer resultado. Itera, interactúa, sigue pidiéndole. Cambia esto, cambia lo otro, añade cosas nuevas, cambia el tono, interactúa con Copilot, ¿vale? Este es el tercer punto. Os voy a enseñar un par de ejemplos ahora de un buen prompt y un prompt regular. A ver, el primer prompt. Escribe una entrada en el blog sobre prácticas sostenibles en la agricultura. Oye, a priori no es un mal prompt, ¿no? Le estoy diciendo lo que quiero y le estoy dando un poquito de contexto. ¿Qué resultado voy a obtener? Probablemente tenga un resultado que no esté mal. ¿Es exactamente lo que quiero? Pues no lo sé, porque ¿para qué quiero yo esa información? Entonces, oye, quiero meter una entrada en un blog, quiero que tenga 1500 palabras, para una audiencia general interesada en esto de la sostenibilidad, quiero que te centres en esta parte y ahí ya le estoy metiendo un poco las fuentes de donde quiero que vaya. Y por último, ¿cómo quiero que me lo dé? Inclúyeme ejemplos, hace una reflexión, ponle este tono, ponle este otro tono. Ya le estoy dando un poquito más de contexto. Otro ejemplo, ¿vale? Pongo un primer prompt. Bueno, no está mal, me da un resultado. No me gusta. Aquí tengo dos opciones. O le añado preguntas a este prompt o voy modificando el primer prompt, ¿vale? Veis que le vamos añadiendo información. Esta es una forma de hacerlo. ¿Qué podría hacer? Lo que podría hacer es, sobre ese prompt que ya tenía, ir trabajando, ¿vale? E ir añadiéndole información adicional. Borro el prompt inicial y voy metiendo más info, ¿vale? Son opciones de hacer prompts. Antes os decía, oye, esto es teoría. Está muy bien, ¿qué pasa cuando lo ponemos en la práctica? Pues probablemente lo que pase cuando lo pongamos en la práctica es que nos falte inspiración, ¿vale? Desde Microsoft estamos poniendo a disposición de las empresas y de los usuarios que ya están utilizando Copilot diferentes fuentes. La primera, y no sé si la conocéis, es Copilot Lab, ¿vale? Podéis acceder a través del navegador o podéis acceder desde dentro del chat de M365 Copilot. Si accedéis desde el navegador, podréis filtrar por aplicaciones y podéis poner, oye, pues yo quiero ver en Word ejemplos de prompts. Si lo hago desde el chat, ¿vale? Que ahí vamos a ver cómo se accede, Perdón. Algo he hecho mal, ¿verdad? Perdonadme. Ahora, ya está, disculpad. Si lo hacemos desde el navegador, desde el chat de M365 Copilot, vamos a acceder a prompts aplicables a M365, ¿vale? Al chat. Aquí vais a ver algunos ejemplos de lo que nos pasa cuando empezamos a escribir prompts. Lo más normal es que nos salgan prompts muy básicos. De hecho, hay algunos ejemplos que seguro que todos habéis usado alguna vez, ¿no? Yo creo que lo primero que se hace cuando se tiene M365 Copilot es resúmeme esta reunión o hazme un borrador sobre esto. Son como los ejemplos más comunes. Entonces, cuando vais al View Prompts, ¿vale? Dentro del chat, se os abre un abanico de prompts relacionados con el chat, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene aquí? Tienes diferentes opciones. Lo primero es que puedes buscar categorías para crear, para preguntar, para mantenerte en contacto. Entonces, en función de lo que quieras hacer, pues lo puedes ir filtrando. Esto si lo haces desde la web, lo puedes hacer lo mismo con las diferentes aplicaciones. Y lo más importante es que los puedes guardar, ¿vale? Entonces te puedes crear pues, tu catálogo de prompts, que oye, de fuente de inspiración no está nada mal, ¿vale? Como veis, hay diferentes ejemplos. ¿Qué pasa si esto no es suficiente? Porque es verdad que está muy bien esto del Copilot Lab, pero oye, es un poco impersonal, ¿no? Oye, a mí en mi empresa estos prompts pues, son muy genéricos. O para mi día a día, a mí pues no me sirven. Es verdad que en mi empresa tenemos una casuística muy particular y necesitamos prompts más asociados a nuestra realidad. ¿Qué es lo que presentamos nosotros en estos casos? Prompt Buddy, ¿vale? Nuestro fiel amigo. No sé si lo conocéis, os he dejado el QR aquí, luego lo he vuelto a poner al final, ¿vale? De todos modos, lo compartimos un montón de veces por diferentes medios. En LinkedIn, si nos seguís a cualquiera de nosotros, lo compartimos un montón. Es una aplicación que está en una Power App, ¿vale?
bajo Dataverse for Teams, así que no requiere licenciamiento por si había alguna duda. Os la podéis instalar en vuestro tenant. ¿Y qué es lo que vais a encontrar aquí? Lo que vais a encontrar es una aplicación donde vais a poder subir vuestros propios prompts, ¿vale? Vais a permitir a la gente de vuestra empresa que suba sus propios prompts y los puedan compartir, ¿vale? Lo vais a poder filtrar por los más votados, por departamento, por función, por aplicación. Entonces, cada persona puede compartir esos prompts que cree que le van a ser útiles a otras áreas. Y si yo estoy falta de inspiración y quiero ver qué están haciendo mis compañeros, pues puedo recurrir aquí. ¿Qué es lo más chulo? Puedes votar. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Los prompts que están siendo útiles, que me ha compartido mi compañero, si me gusta, lo voto, de manera que mis otros compañeros van a saber que es un prompt que me está funcionando, ¿vale? Que me da un buen resultado. Si queréis hacer gamificaciones, es una buena forma de hacerlo también. Dentro de cada prompt, pues vamos a ver ejemplos, ¿vale? Lo puedes grabar, guardar, lo puedes compartir, le puedes dar like, puedes añadir comentarios. Bueno, es una forma de poder compartir prompts propios de tu empresa y tener tu propio catálogo de prompts para tu compañía. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros, como os decía, ejemplos, ¿vale? Ejemplos reales de ponerlos en práctica. Antes os hablaba de cuál es el primer caso. Cuando empezamos a tener M365 Copilot, casi siempre lo que hacemos es ir a las reuniones, ¿no? Yo creo que es lo que nos agobia a todos. Vamos a 400 millones de reuniones y llegamos tarde, nos la hemos perdido o he estado haciendo multitasking y no me he enterado de nada. Pues el primer ejemplo va exactamente de eso, ¿vale? En una reunión, oye, necesito que me hagas un resumen de esta reunión, que no he podido ir o me he perdido una parte. O necesito hacer un acta y necesito compartirla con los asistentes. ¿Qué es lo que hago? Me voy al chat de M365 Copilot y le pido que me cree un resumen de la reunión. Como decíamos antes, abrimos la puerta de Graph, ¿vale? Que es la barrita lateral, y le pido que acceda a la reunión. En este caso es una sesión del Customer Hub de sector público que se hizo hace un par de semanas, y le pido que me haga un resumen de la reunión. Hasta ahora el prompt no está mal, le digo que lo que quiero, un resumen, le digo la fuente, la reunión, falta bastante contexto, pero bueno, he metido un prompt y voy a obtener un resultado, ¿vale? ¿Qué resultado obtengo? A ver, a priori no está mal. Me da un objetivo, me da unas fases de la reunión y me da un pequeño cierre de quién ha estado en la reunión, quién la ha gestionado y, como siempre, las fuentes abajo. ¿El resultado es el que esperábamos? Oye, no está mal, pero yo creo que se puede mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reescribir ese prompt. Ahora ya le pido más información. Le digo, oye, hazme un resumen exhaustivo, por favor, esto es para un acta que quiero realizar a posteriori, necesito que me des información en 4 fases. Ya le estoy dando un poquito más de detalle, de contexto y de cómo quiero, y las expectativas de cómo quiero que me haga el prompt, ¿vale? Entonces, ahora le pedimos esta segunda fase y el resultado ya veréis que es mucho más detallado. Ya no solo porque sea más largo, sino que ya me lo da con el formato que yo le estaba pidiendo. Si yo quiero hacer un acta, pues necesitaré un formato concreto, ¿vale? Esto es uno de los prompts más típicos que se comparten al principio. Oye, un prompt para un acta, ¿no? Es de lo que solemos hacer al principio. Como veis, lo está dividiendo en 4 fases, le pone las personas que han participado, un resumen, un objetivo y unas conclusiones. Genial, tenemos este primer prompt. Este primer prompt que nos está funcionando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hablábamos de que esto podía ser un acta, ¿no? Entonces, nos guardamos este prompt, ¿vale? Que siempre tenemos la opción de copiar, y nos lo llevamos a un Word, ¿vale? Una vez que tenemos el Word, decimos, oye, debería hacer una presentación para compartir con la audiencia sobre este prompt. Entonces, en este caso, lo que hacemos es metemos el prompt y le pedimos dentro de PPT, utilizando una plantilla corporativa, que esto es algo que nos preguntáis mucho, ¿se pueden utilizar plantillas corporativas? Sí, lo haces sobre una plantilla corporativa. Le digo que me cree una presentación a partir de la documentación que está metida en este Word, y le digo cómo quiere que me la distribuya. Veis que le estoy diciendo, en la primera slide ponme la introducción, luego ponme una slide por cada fase de las 4 que recordad que habíamos puesto antes. Le estoy pidiendo que me interactúe en la presentación, ¿vale? Le estoy diciendo cómo quiero que me la haga.
Un punto importante aquí es, ¿esto lo podríamos haber hecho sin Copilot? Bueno, por supuesto que sí, lo podríamos haber hecho. La cuestión es cuánto tiempo nos van a llevar todas estas actividades sin tener M365 Copilot, ¿vale? Como veis, nos da una presentación bastante sencilla. Aquí lo que hay que hacer es ir iterando. Recordad que en PowerPoint tenéis Designer que os ayuda a todo esto, ¿vale? Otro ejemplo, 2 ejemplos más y pasamos a la parte de extensibilidad, ¿vale? Es desde Word, ¿ok? Estamos en Word y necesitamos crear documentación, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este ejemplo en concreto le voy a pedir que me cree un draft de un contrato. Voy a las plantillas, cojo una plantilla, ¿vale? Es importante el tema de las plantillas porque lo tienes que hacer desde el principio. Cogemos la plantilla, metemos el prompt y le digo, oye, créame un contrato, un borrador de un contrato, donde estas son las partes intervinientes y quiero que tenga esta estructura. A priori, no es un mal prompt para empezar. Veamos los resultados que me da. Recordad que es un borrador, no le estoy dando mayor información, no le estoy dando documentación de base sobre la que trabajar. Por lo que es un borrador de un contrato muy sencillo. Evidentemente, esto no se lo voy a compartir a ningún cliente ni a ningún proveedor, pero tengo un borrador de un contrato. ¿Qué es lo que le pido? Le digo, oye, por favor, que sea más extenso y con mayor detalle porque tengo que empezar a trabajar sobre este borrador. Y ahí sí que ya empieza a darme mayores resultados y crece la cantidad de información que va añadiendo. ¿Qué es lo que puedo seguir haciendo aquí? La cuestión es seguir iterando. Tengo un documento ya en Word sobre el que puedo trabajar. Pidámosle ahora que añada cosas. Le podemos pedir que nos añada secciones. El iconito de Copilot va a ir apareciendo en todos lados. Entonces, oye, ¿por qué no me añades una sección de los principios de la IA en nuestra organización, que son este y este? Genial, le pido que me añada una nueva sección. ¿Qué más le puedo pedir? Oye, sobre estos principios de la IA, ¿por qué no le damos un formato? Pues eso es la manera que estamos de ir iterando, de seguir trabajando sobre no quedarnos con esa primera opción del primer borrador que nos está dando Copilot, ¿vale? Y el último ejemplo de funcionalidades tirando de la base de M365 Copilot es un ejemplo de una extracción de un hilo de información de un hilo de correos. Esto es un caso muy común. En mi rol, ¿vale? Hago muchas escalaciones a grupo de producto, entonces yo ya tengo guardado en el prompt body un prompt que es escalación de un caso de soporte. El prompt viene por defecto con una serie de información que es la que yo necesito luego subir en la plataforma de escalaciones, ¿no? Entonces, yo me voy al chat de M365 Copilot, le pego el prompt donde le pido una serie de información, el business impact, el número de caso, el cliente, etcétera, bueno, una serie de información que nos piden, ¿vale? Yo eso ya lo tengo guardado en un prompt y lo enlazo, ¿vale?, al correo donde ha estado el cliente con los ingenieros de soporte discutiendo sobre el caso. Esto os adelanto que son correos de 30, 40, 50 emails, ¿vale? O sea, son correos bastante densos, lo cual me está ahorrando leerme muchísima información. Automáticamente Copilot entiende el correo, se lo lee y extrae la información. Lo mismo que decía antes, ¿esto lo puedo hacer sin Copilot? Por supuesto que sí. Me llevaría, os prometo, que infinitamente más tiempo, ¿vale? Yo creo que es un ejemplo muy práctico y de cómo lo compartimos en el prompt body. Y ahora voy a la parte de extensibilidad. Os vamos a compartir un par de ejemplos de extensibilidad y luego mis compañeras, que os van a contar Copilot Studio y Azure AI, os contarán muchísimo más de la extensibilidad de Copilot. Hay un par de formas de extender Copilot, porque antes decíamos Copilot de Graph, vale, y si queremos que vaya un pasito más allá, si queremos que se conecte a bases de datos externas, en ese caso lo podemos hacer de 2 formas, bajo el licenciamiento de M365 Copilot, con conectores Graph o con plugins, ¿vale? ¿Cómo sería con conectores Graph? Aquí lo que consiste es, a través de un conector de Graph, que existen bastantes, que ya vienen asociados a M365 Copilot,
lo conectamos a una base de datos externa. En este caso hemos elegido ServiceNow. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos? Dentro del administrador de M365 lo conectamos a la base de datos externa y cuando nos venimos al chat de M365 Copilot y le hacemos una pregunta relacionada, esto es la creación de un grupo de contactos, ¿vale? Algo muy básico que está en una knowledge base de ServiceNow. Pues automáticamente sabe que esa información está en ServiceNow y recurre a ServiceNow para traernos la información. Nos da los vínculos de manera que puedo entrar en la knowledge base y acceder a toda esa información. Otro ejemplo, como os comentábamos, eran los plugins. Entonces, ¿cuáles son los plugins? Los plugins no dejan de ser aplicaciones de Teams, ¿vale? Ya antes de Copilot existían plugins dentro de Teams y aplicaciones que interactuaban dentro de Teams. Este caso en concreto está hecho con Copilot Studio, ¿vale? Estas dos demos, por cierto, nos ha ayudado nuestro compañero Alberto Camina a hacerlas y va a estar luego en las de Expert que comentaban Fernando y Juanjo, así que si conocéis conocer un poquito más de cómo se hacen, podéis preguntarle. Entonces, el plugin. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos conectado este plugin, trae información de una base de datos externa, ¿vale? A través de Copilot Studio, el que viene incluido en M365 Copilot, hemos creado este plugin y lo vamos a encontrar aquí, ¿vale? Cuando vamos a los plugins, vemos que tenemos la base de datos Northwind y ahí nos va a acceder a toda esa información. Genial, tenemos el plugin conectado, visteis que la teníamos en azul, entonces ahora le puedo preguntar cosas sobre esa base de datos. Oye, yo quiero saber cuántos productos tenemos en stock ahora mismo en esta empresa. Estupendo, accede a la base de datos, ¿vale? Automáticamente y me va a volcar toda la información que existe en esa base de datos externa a M365, ¿ok? Como veis, te salen como tarjetas interactivas, incluso puedes hacer acciones sobre las acciones, pues actualizar el stock o actualizar algún dato. Vale, está muy bien, me has dado la información. Ahora eres Copilot, ayúdame a ponerla bonita. Créame una tabla con orden de stock de lo que hay en esa base de datos. Nos crea una tabla, ¿vale? Bastante sencilla, con el estocaje que tenemos en la base de datos. Estos ejemplos son ejemplos sencillos de cómo traer información de una base de datos, pero queremos ir un paso más allá. Oye, no quiero solo que me traigas información, sino quiero que me ayudes a elaborar algo con esto. Y le digo que me haga un post de LinkedIn para una feria que vamos a tener en Oviedo, actualizando sobre los productos que tengamos ahí. O sea, no solo nos trae información de la base de datos, sino que realiza acciones, ¿vale? Y nos prepara información y documentación sobre esa información que nos trae de la base de datos. Un post de LinkedIn con sus hashtags, sus emojis y todas esas cosas. Estos son un par de ejemplos de cómo podemos extender las capacidades de M365 Copilot, ¿vale? Para que busque más allá de Microsoft Graph, como decíamos antes, pero ahora nuestras compañeras os van a contar cómo podemos extender muchísimo más con Copilot Studio y Azure AI. Así que eso es todo y muchísimas gracias por vuestro tiempo.